Buen día a todos, espero que se encuentren bien. En esta clase vamos a abordar el tema de fibra alimentaria. Los objetivos del módulo son racionalizar el concepto de fibra alimentaria, conocer las propiedades funcionales de la fibra y cómo se clasifica de acuerdo a estas propiedades, interpretar los efectos fisiológicos de los distintos tipos de fibra alimentaria, conocer la diversidad estructural de la fibra alimentaria, reconocer las principales fuentes alimentarias de cada uno de los componentes de la fibra y conocer el impacto de la misma en la salud humana. Para ello, en primer lugar, se hará referencia al concepto de fibra alimentaria. Luego se abordarán las tres principales propiedades funcionales de la fibra alimentaria, las cuales nos permitirán clasificarla. Por lo tanto, posteriormente se clasificará la fibra de acuerdo a sus propiedades funcionales y se describirán los efectos fisiológicos que posee cada una de ellas. A medida que se avance en la explicación de cada tipo de fibra, se irán nombrando los diferentes componentes de la misma que forman parte de cada categoría, incluyendo sus estructuras químicas y alimentos fuente. Y por último, se hará referencia al impacto que ejerce la fibra alimentaria en la salud humana y a la ingesta diaria recomendada de la misma. La fibra alimentaria se define como la lignina y los polisacáridos y oligosacáridos que presentan 10 o más monómeros en su estructura química, los cuales escapan de la digestión por las enzimas del tracto digestivo humano y son enviados de forma directa al intestino grueso. Pero pensarán, ¿qué quiere decir esto? Bueno, para comprender este concepto debemos conocer algunas otras cuestiones primero. En el tracto digestivo, desde la boca hasta el intestino delgado, los seres humanos tenemos moléculas orgánicas llamadas enzimas que se van a encargar de hidrolizar, de romper a los macronutrientes de mayor tamaño que se encuentran en los alimentos que consumimos en moléculas lo más pequeñas posibles, las cuales luego serán enviadas al torrente sanguíneo. Y a este proceso de degradación o hidrólisis de los nutrientes se lo conoce como digestión. En el caso de los carbohidratos que se consuman a partir de los alimentos, algunos de ellos van a poder ser digeridos por estas enzimas. Y así, por ejemplo, diversas enzimas se van a encargar de hidrolizar al polisacárido almidón, que es un homopolisacárido de glucosa, hasta obtener moléculas de glucosas libres. O también, por ejemplo, una enzima específica, que ya se verá más adelante en la cursada, se encargará de romper al disacárido sacarosa, que se encuentra conformado por una molécula de glucosa y otra de fructosa, unidas mediante el enlace glucosídico, en moléculas de glucosa y fructosa libres, es decir, en forma de monosacáridos aislados, los cuales ya no poseen el enlace glucosídico que los unía. Sin embargo, existen otros carbohidratos que consumimos a partir de los alimentos o suplementos dietarios que no van a poder ser digeridos por las enzimas del tracto gastrointestinal, por lo que pasan desde la boca hasta el intestino grueso de forma intacta sin degradarse, sitio en donde sufrirán fermentación parcial o total, concepto que abordaremos en un ratito. Por lo tanto, a estos carbohidratos no digeribles, que algunos son oligosacáridos y otros polisacáridos, en conjunto con la lignina, que no es considerado un carbohidrato, se los denomina fibra alimentaria. Dentro de la fibra alimentaria vamos a poder encontrar fibras que se encuentran naturalmente en alimentos vegetales o se extraen o aíslan de una fuente natural vegetal. Por ejemplo, un componente de la fibra que veremos luego se denomina inulina y se encuentra naturalmente en vegetales como la cebolla, la alcachofa. Fibras que se obtienen a partir de las fibras previamente nombradas, por ejemplo, a partir de la inulina se pueden obtener otros componentes de la fibra alimentaria, como por ejemplo los fructooligosacáridos. Y además vamos a tener fibras de origen sintético, por ejemplo el sorbitol, que se utiliza como sustituto del azúcar de mesa en los alimentos y se genera industrialmente como derivado de la glucosa.
La fibra alimentaria posee tres propiedades funcionales principales: solubilidad, viscosidad y fermentabilidad. En relación a la solubilidad, las fibras pueden ser solubles con diferentes grados de solubilidad o insolubles en agua. Por lo general, si la estructura del carbohidrato es tal que las moléculas forman una matriz cristalina, como se explicó en la clase pasada en el caso de la celulosa, es muy probable que éste sea insoluble en agua, mientras que cuanto más ramificado sea el carbohidrato y con presencia de grupos iónicos, se va a incrementar la solubilidad. Por su parte, la viscosidad se define como la resistencia al flujo cuando se aplica un esfuerzo de corte. En general, los carbohidratos de mayor peso molecular y de cadenas más largas van a dar lugar a soluciones más viscosas. Las fibras viscosas van a formar con el agua un retículo, dando lugar a soluciones espesas o incluso a veces geles viscoelásticos, que van a tener la capacidad de enlentecer el paso de los alimentos por el tracto digestivo y prolongar la sensación de saciedad. A su vez, estos geles viscosos van a tener la capacidad de atrapar carbohidratos y grasas, reduciendo la accesibilidad de las enzimas digestivas para hidrolizarlos y dando lugar a una disminución de la concentración de estos en el torrente sanguíneo. En el caso de la fermentabilidad, anteriormente dijimos que la fibra alimentaria va a ser enviada desde la boca hasta el intestino grueso sin ser degradada. En el intestino grueso, los seres humanos tenemos bacterias que habitan allí, lo cual se conoce como microbiota intestinal. Y dichas bacterias tienen enzimas las cuales van a poder degradar en ausencia de oxígeno, es decir, de forma anaeróbica, a la mayoría de los componentes de la fibra alimentaria en diferentes grados. Este proceso que se genera por las bacterias que habitan en el intestino grueso de forma anaeróbica se conoce como fermentación. En la fermentación, las bacterias van a degradar a la fibra alimentaria, dando como resultado ácidos grasos de cadena corta, específicamente acetato, propionato y butirato, los cuales se abordarán en el módulo de lípidos. Estos ácidos grasos de cadena corta obtenidos, por un lado, van a disminuir el pH del intestino, lo cual estimulará la multiplicación de las bacterias intestinales beneficiosas, como por ejemplo las bifidobacterias y los lactobacilos, en detrimento de las perjudiciales, como por ejemplo el Clostridium. Y por otro lado, estos ácidos grasos podrán ser utilizados como fuente energética para las células del intestino grueso llamadas colonocitos, o serán enviados también al torrente sanguíneo para ser metabolizados y obtener energía a partir de ellos. Es por esto último que la fibra también aportará energía al organismo, aunque se estima que será aproximadamente la mitad de la energía aportada por un carbohidrato como la sacarosa, por ejemplo, que es digerible por las enzimas del tracto digestivo. En general, del total de la fibra alimentaria que llega al intestino grueso, se estima que más de un 50% de la misma es fermentada por las bacterias, mientras que el resto no es fermentada. Va a ser eliminada por medio de las heces de forma intacta. Todos los tipos de fibra, a excepción de la lignina, pueden ser fermentadas por las bacterias intestinales en mayor o en menor medida. Entonces, de acuerdo a sus propiedades funcionales, la fibra se va a poder clasificar en 4 categorías: fibras solubles, viscosas y fermentables, fibras solubles, viscosas y pobremente fermentables, fibras solubles, no viscosas y fermentables, y fibras insolubles, pobremente fermentables o no fermentables. Las fibras solubles, viscosas y fermentables, de acuerdo a sus propiedades funcionales, por ser solubles y viscosas, van a tener la capacidad de reducir la concentración de glucosa en sangre, lo que se conoce como glucemia, y la concentración de colesterol sérico también, que se conoce como colesterolemia.
Es por ello que se dice que este tipo de fibra tendría efectos hipoglucemiantes e hipocolesterolémicos. Este tipo de fibra, a su vez, a pesar de ser capaces de retener agua, debido a que son fermentadas en el intestino grueso, no poseen efecto sobre el tránsito intestinal, es decir, que no tienen impacto sobre la consistencia de las heces. Dentro de las fibras solubles, viscosas y fermentables podemos encontrar a las pectinas, a las gomas, los mucílagos y los beta-glucanos. Las pectinas son polisacáridos lineales formados por 300 a 1000 monosacáridos, principalmente residuos de ácido galacturónico unidos entre sí mediante enlace alfa 1,4 y azúcares como galactosa, arabinosa y rhamnosa. Y las vamos a poder encontrar naturalmente en frutas cítricas, manzana, membrillo, ciruela, frutilla, arándanos, zanahorias y mermeladas. Las gomas son polímeros de hexosas, pentosas y ácidos urónicos, principalmente arabinosa, galactosa, rhamnosa y ácido glucurónico. Y las vamos a poder encontrar de forma natural en las semillas, legumbres, avena, aunque también pueden ser extraídas de alimentos vegetales en forma de goma guar, goma arábiga, tracanto, quelaya, entre otras, y ser utilizadas como estabilizantes o gelificantes por la industria alimentaria. Los mucílagos son polisacáridos complejos que contienen azúcares como arabinosa y manosa y ácidos urónicos, especialmente galacturónico. Los podemos encontrar de forma natural en semillas de lino y chía, algas, aunque también pueden ser extraídos de dichos alimentos en forma de carragenanos, agar-agar o alginatos y ser utilizados como gelificantes por la industria alimentaria. Por último, los betaglucanos son polímeros de glucosa que presentan una mezcla de enlaces glucosídicos beta 1,4 y enlaces beta 1,3 y los vamos a poder encontrar naturalmente en alimentos vegetales como la avena y la cebada. Las fibras solubles, viscosas y pobremente fermentables, de acuerdo a sus propiedades funcionales, por ser solubles y viscosas, van a tener la capacidad de reducir la glucemia y el colesterol sérico. Este tipo de fibra, además, como no son fermentadas en el intestino grueso, van a conservar su capacidad de retención de agua y formación de geles viscosos en el intestino grueso, por lo que pueden ejercer un efecto regulatorio sobre el tránsito intestinal, modificando la consistencia de las heces. Dentro de este tipo de fibra, el componente más conocido es un mucílago específico conocido como psyllium, que se aísla de la cáscara de las semillas de psyllium. Por otra parte, las fibras solubles, no viscosas y fermentables, aunque pueden disolverse en agua, no van a poder brindar ninguno de los efectos fisiológicos previamente nombrados asociados a la viscosidad de la fibra. A su vez, debido a que son fermentadas en el intestino grueso, no ejercerán un efecto regulatorio del tránsito intestinal modificando la consistencia de las heces. Sin embargo, se ejercerán los efectos fisiológicos derivados de dicha fermentación, que promoverán a un aumento de la cantidad y diversidad de las bacterias benéficas que habitan en el intestino grueso y así darán lugar a una mejora de la salud intestinal y general. Dentro de las fibras solubles, no viscosas y fermentables se encuentran el almidón resistente, la inulina, los galacto-oligosacáridos, los fructo-oligosacáridos y la polidextrosa y los polioles. El almidón resistente es aquel almidón que resiste a la digestión de las enzimas del tracto gastrointestinal y existen 4 tipos de almidones resistentes. El almidón resistente 1 o almidón físicamente inaccesible es aquel almidón que se encuentra naturalmente dentro de las paredes vegetales, rodeado por una matriz indigerible. A este tipo de almidón resistente lo podemos encontrar en cereales integrales, legumbres y semillas enteras o parcialmente molidas.
El almidón resistente 2 o almidón crudo es aquel en el que la estructura compacta limita la accesibilidad de las enzimas digestivas. A este tipo de almidón resistente lo podemos encontrar en bananas verdes y papas crudas. Por otro lado, tenemos el almidón resistente 3 o almidón retrogradado, que es el almidón resultante luego de cocinar y refrigerar el alimento. Para comprender mejor este proceso, veamos la siguiente imagen. En primer lugar, tenemos el gránulo de almidón crudo o almidón resistente tipo 2, el cual no puede ser digerido por las enzimas del tracto digestivo. Este es, por ejemplo, el caso del almidón de la papa cruda. Cuando este almidón crudo es sometido a calentamiento y en presencia de agua, a medida que aumenta la temperatura, la amilosa y la amilopectina comienzan a solubilizarse y el gránulo de almidón comienza a absorber agua y a hincharse gradualmente, hasta que llega un momento en el que no puede absorber más agua, que por lo general es a una temperatura de 70 grados. Si se sigue aplicando más calor, el gránulo se rompe parcialmente y la amilosa y la amilopectina completamente hidratadas se dispersan en la disolución. En este punto se pierde la estructura original del gránulo de almidón y se forma lo que se conoce como almidón gelatinizado, el cual es digerible por las enzimas del tracto gastrointestinal y se encuentra, por ejemplo, en el puré de papas recién cocido y caliente. Por último, cuando este almidón gelatinizado es sometido a enfriamiento, las moléculas de amilosa y amilopectina que se encontraban dispersas se colocan paralelamente, debido a que se forman puentes de hidrógeno entre las cadenas lineales de las moléculas de amilosa a través de los múltiples grupos hidroxilos que poseen su estructura, lo cual obliga a las moléculas de agua a apartarse y permitir que las moléculas de amilosa y amilopectina cristalicen juntas, formándose lo que se conoce como almidón retrogradado o almidón resistente 3, el cual no puede ser digerido por las enzimas del tracto gastrointestinal y se encuentra, por ejemplo, en el puré de papas frío. Por último, dentro de los almidones resistentes podemos encontrar al almidón resistente tipo 4 o al almidón modificado químicamente, el cual se utiliza como aditivo para mejorar la viscosidad y se va a encontrar en alimentos que contengan almidón modificado como ingrediente. La inulina son polímeros de cadenas de fructosa que varían en longitud y en general finalizan con una molécula de glucosa y la vamos a poder encontrar naturalmente en vegetales como la cebolla, la alcachofa, el ajo, puerro, achicoria, lentejas, porotos y también garbanzos. Por otra parte, los galacto-oligosacáridos son oligosacáridos constituidos por una molécula de lactosa unida en disposición lineal a 4 galactosas por medio de enlaces beta-glucosídicos, y estos se obtienen industrialmente a partir de la lactosa, por lo que los vamos a poder encontrar en alimentos procesados como por ejemplo fórmulas infantiles adicionadas con GOS, y también se van a poder encontrar de forma natural en la leche humana y en la leche animal. Los fructooligosacáridos son oligosacáridos constituidos por una molécula de sacarosa y una, 2 o 3 de fructosa respectivamente, unidas mediante enlaces glucosídicos beta-2,1. Los mismos se obtienen industrialmente a partir de la sacarosa o también por hidrólisis de la inulina, que se encuentra naturalmente en los vegetales previamente nombrados, por lo que también los vamos a poder encontrar en alimentos procesados como fórmulas infantiles adicionadas con FOS. Tanto la inulina como los galacto-oligosacáridos y los fructooligosacáridos son denominados prebióticos, debido a que son moléculas no digeribles que forman parte de los alimentos, las cuales son fermentadas completamente en el intestino grueso y por ello dan lugar a cambios específicos en la composición y o actividad de la microbiota intestinal,
favoreciendo, por ejemplo, la proliferación de bifidobacterias y lactobacilos y confiriendo así beneficios sobre la salud del ser humano. Debido a que estas moléculas no digeribles, denominadas prebióticos, se encuentran en diversos alimentos como la cebolla, alcachofa, ajo, puerro, achicoria, lentejas, porotos, garbanzos y leche, dichos alimentos podrán denominarse como alimentos prebióticos. Por último, tanto la polidextrosa como los polioles son carbohidratos no digeribles sintéticos. La polidextrosa se obtiene industrialmente a partir de glucosa y sorbitol y los polioles son polialcoholes derivados de azúcares que contienen múltiples grupos hidroxilo, dentro de los cuales vamos a encontrar, por ejemplo, al sorbitol, que es un derivado de la glucosa, al manitol, que deriva de la manosa, al xilitol, que es un derivado de la xilosa, y al lactitol, que deriva de la lactosa. Todos ellos, incluida la polidextrosa, son utilizados por la industria alimentaria como edulcorantes bajos en calorías en reemplazo del azúcar de mesa para la formulación de alimentos como, por ejemplo, chicles, gomitas, caramelos, teniendo algunos de ellos, por ejemplo, el xilitol, que es ampliamente utilizado en la formulación de alimentos ultraprocesados, un poder edulcorante similar al del azúcar de mesa. Dependiendo del alimento que se quiera lograr y el poder endulzante que se quiera obtener en el mismo, será el edulcorante que seleccionen para ser utilizado. Por último, las fibras insolubles, pobremente fermentables o no fermentables, de acuerdo a sus propiedades funcionales, no se van a disolver en agua ni tampoco retener agua o formar geles viscosos, por lo que no van a dar lugar a los efectos fisiológicos beneficiosos que generan las fibras viscosas. A su vez, van a ser pobremente fermentadas por las bacterias que habitan en el intestino grueso, por lo que los efectos derivados de la fermentación sobre la salud de la microbiota intestinal se generarán en pequeña medida. Sin embargo, este tipo de fibra, cuando se consume en forma de partículas grandes y gruesas, como por ejemplo las cáscaras de frutas y verduras y las cáscaras de cereales integrales y legumbres enteras, pueden irritar la mucosa del intestino grueso, desencadenar la secreción de moco y agua y aumentar el contenido de agua en las heces, lo cual puede resultar beneficioso en algunas situaciones particulares, como por ejemplo el estreñimiento. Dentro de las fibras insolubles, pobremente fermentables o no fermentables, podemos encontrar a la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La celulosa es un polisacárido lineal formado por unidades de glucosas unidas por enlaces beta 1,4 y la podemos encontrar en todas las paredes celulares de vegetales, como por ejemplo frutas, hortalizas, frutos secos, legumbres, cereales integrales y salvado de cereales. Por otro lado, las semicelulosas son polímeros de silosas unidas mediante enlace beta 1,4 y cadenas laterales de arabinosa y otros azúcares como por ejemplo glucosa, arabinosa, manosa, galactosa y rhamnosa. Algunas semicelulosas son solubles en agua y fermentables en intestino grueso, pero en su mayoría van a ser insolubles y pobremente fermentables. Es por eso que se las incluyó en esta categoría. Las semicelulosas se encuentran asociadas a la celulosa, por lo que también se van a encontrar en las paredes celulares de los vegetales anteriormente nombrados. Por último, la lignina debe reconocerse que es el único componente de la fibra alimentaria que no es un carbohidrato. Es un compuesto polifenólico, es decir, una macromolécula de alto peso molecular que resulta de la condensación de ácidos y alcoholes fenilpropílicos, la cual se encuentra, al igual que la celulosa y la hemicelulosa, en paredes celulares de plantas y semillas. Y a su vez es el único componente de la fibra alimentaria que no va a poder ser fermentado en ningún grado por las bacterias que habitan en el intestino grueso.
Entonces, de acuerdo con lo abordado a lo largo de la clase, estamos en condiciones de comprender que cada uno de los tipos de fibra, de acuerdo a sus propiedades funcionales de solubilidad, viscosidad y fermentabilidad, tendrán diferentes efectos fisiológicos en el organismo, entre los que se destacan el enlentecimiento del paso de los alimentos por el tracto digestivo, la prolongación de la sensación de saciedad, la reducción de la glucosa y el colesterol plasmáticos como consecuencia del atrape de carbohidratos y grasas, la modificación de la consistencia de las heces y por ende del tránsito intestinal, la multiplicación de las bacterias benéficas del intestino grueso y el mantenimiento de la integridad de las células intestinales como consecuencia de la producción de ácidos grasos de cadena corta por fermentación, y la mejora de la salud intestinal como consecuencia del aumento de la cantidad y diversidad de las bacterias benéficas que habitan en el intestino. Por lo tanto, la fibra alimentaria en su conjunto tendrá un rol fundamental en la mejora de la salud general y en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades y situaciones patológicas como por ejemplo la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, el cáncer de colon, la diarrea y el estreñimiento. La ingesta diaria recomendada de fibra varía de acuerdo a la edad, sexo y situaciones como embarazo y lactancia. Las guías alimentarias para la población argentina recomiendan un consumo diario de 25 gramos de fibra para un adulto que consume 2.000 kilocalorías diarias. En Argentina, los datos existentes hasta el momento de consumo de fibra son diversos y varían según la región del país. Por ejemplo, en la primera encuesta nacional de nutrición y salud realizada en el año 2005, que son los datos que se muestran en la tabla, el consumo de fibra en mujeres de 10 a 49 años rondó entre los 8 y 10 gramos de fibra por día, mientras que en otra investigación más reciente realizada en Córdoba, por ejemplo, hallaron una ingesta promedio de 20 gramos por día. Entonces, a pesar de esta diversidad de datos, lo que se debe destacar es que todos ellos se encuentran por debajo del consumo recomendado por las guías alimentarias de 25 gramos por día. Es por eso que algunas recomendaciones para aumentar la ingesta diaria de fibra alimentaria son consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras enteras al día y priorizar el consumo de los mismos con cáscara, sustituir los granos refinados como el arroz blanco por granos integrales como el arroz yamaní integral, incorporar variedad de semillas como las de lino, sésamo, chía y otras en las comidas, incorporar en la alimentación habitual alimentos como la avena, salvado de cereales y legumbres como las lentejas, porotos y garbanzos, y aumentar el consumo de alimentos naturales y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Por último, de forma complementaria a estas recomendaciones y para finalizar la clase, les dejo estas tablitas para que puedan visualizar el contenido de fibra en algunos alimentos, pudiendo encontrar dentro de los alimentos con alto contenido de fibra a una gran variedad de frutas y verduras, frutos secos, cereales integrales, legumbres, salvados de cereales y semillas, las cuales faltan en esta tabla, pero se encontrarían también dentro de este grupo. Espero que les haya gustado la clase y que les sea útil, y a continuación les dejo la bibliografía utilizada para realizar la clase. Muchas gracias por su atención.